somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, en la experiencia curricular Cátedra Vallejo, y nos complace presentar nuestro proyecto emprendedor cultural, donde presentaremos a nuestro gran poeta peruano César Vallejo, y donde nos muestra también sus obras como El Tusteno, donde nos llega a impactar y nos muestra cómo él rechaza el sufrimiento de sus compatriotas, los peruanos, y la minería. César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande poeta nacional, nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra del Norte del Perú. El 16 de marzo de 1892 fue el menor de una familia de 11 hermanos, donde Vallejo relata la injusticia mucho más allá de un cuento, para que de esta forma se dé el despertar de la conciencia ante la desigualdad y liberar del abuso del poder. En la obra se muestra el realismo social, tomando como tema principal la exploración minera de la zona de la sierra. Llegada a la empresa minera estaba representada por Mr. Drake y Mr. Wise a la región del Colca, y en concreto la zona de Quivilca para extraer el tustenio. De esta forma también podemos observar que se llevaba una vida lenta y pausada, una vida con ritmo muy acelerado, donde se puede evidenciar contratos comerciales e infinidad de papeleos que reflejaban los maltratos y violaciones a los derechos humanos, con abuso de poder. Era el pan de cada día, donde se imponía el poderoso ante los más débiles de la obra. Esta obra también nos ofrece comprender una lucha de clases sociales al favor del proletariado. En esta obra se evidencia el abuso e injusticias que cometían las empresas mineras, juntamente con las autoridades del pueblo, para obtener mano de obra subvalorada y beneficiarse económicamente a costa de las malas e infames prácticas laborales, sometiendo a sus trabajadores a maltratos físicos, violencia e incluso provocándoles la muerte. La explotación laboral y la lucha entre clases sociales se refleja en esta novela. Las jerarquías se imponen de una manera notable en la existente separación de derechos entre ricos y pobres, entre explotados y explotadores, entre autoridades y población andina. En la cima de la pirámide encontramos a los más privilegiados, las empresas norteamericanas, los gerentes e ingenieros. Más abajo encontramos a las autoridades locales y a personas ligadas al gobierno, como alcaldes, jueces y comandantes. En la parte más baja encontramos a los menos beneficiados, al pueblo, que fue engañado, maltratado, abusado. Vallejo en su obra también nos muestra el abuso de la mujer, en específico en Graciela, o conocida como la Rosadita, que es vista como un simple juego o una cosa. Ella es apostada al juego de los dados. Además, en su violación se puede notar un orden social y económico, donde participan Mr. Take y Weiss, el comisario Baldassari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala, quienes golpearon y violaron hasta el punto de causarle la muerte. Sin embargo, la muerte de la Rosada queda impune y la justicia fue totalmente nula. Dentro de la obra, el proceso migratorio que hubo por parte de los peones y empleados por la explotación minera es uno de los temas centrales. La forma de captación de mano de obra de la población indígena se dio con el despojo de tierras. Las horas se veían reflejadas en aquellas personas que no tenían ningún tipo de interés monetario, ya que estos no conocían lo que era propiedad privada y mucho menos pedían algo a cambio. Cuando se vio en la necesidad de limitar el nivel de producción de tungsteno, aumentó la demanda de peones en esta minera, por lo que recurrieron a otra forma de captar personas para que trabajen, donde la policía tuvo la participación de la toma de 2 indígenas, ocasionando la muerte de uno de ellos.
ocasionando protestas donde los apresados eran aprovechados y explotados, quienes no tenían conocimiento del valor del dinero, ya que eran ignorantes, analfabetas y desconectados del fenómeno económico, civil y social. Las empresas mineras solo buscan su beneficio económico con la extracción de metales, sin importarles la contaminación que están produciendo. Estos pueblos que sobreviven solamente con el cultivo de sus tierras, sin importarles también que los niños mueren con pulmones llenos de metales. Arregladas las cuentas entre Marino, Rubio y Benítez, daban la despedida al comerciante. Sus dos socios, el cajero Machuca, el profesor Zavala, el comisario Baldassari y Mr. Take y Weiss. Las copas menudeaban. Machuca, ya un tanto bebido, preguntaba zumbonamente a Marino: ¿Y con quién deja usted a la Rosada? La Rosada era una de las queridas de Marino, muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros, y empurpuradas mejillas candorosas. La trajo de Colca, como querida, un apuntador de las minas. A pocas semanas, José Marino la hizo suya. En cuanto a Albina y a Teresa, corrían en Quilvilca muchos rumores. Marino, a las preguntas repetidas de Machuca, respondió con desparpajo: Juguémosla al cachito, si usted quiere. Eso es, al cacho, pero juguémosla entre todos. En torno al mostrador se formó un círculo. Todos, y hasta el mismo Benítez, estaban borrachos. Mariano agitaba el cacho ruidosamente, gritando: ¿Quién manda? Tiró los dados y contó, señalando con el dedo y sucesivamente a todos los contertulios. 1, 2, 3, 4. Usted manda. Fue Leonidas Benítez a quien tocó jugar el primero. ¿Pero qué jugamos? Tire nomás. ¿No está usted oyendo que vamos a jugar a la Rosada? De los personajes del pueblo, aquellos que se encuentran en la mayor situación de explotación y sufrimiento son las mujeres y los indios, quienes soportan más hondamente los abusos y la miseria social a la que están sujetos. Por esas razones podemos afirmar que el Tuxteno es un retrato de la realidad peruana de ayer y sobre todo de hoy, ya que se puede apreciar en la actualidad la injusticia de las personas que tienen menos recursos y sobre todo el abuso de poder por parte de los que tienen más. Esto también se vio reflejado en la pandemia que aún seguimos viviendo, el COVID-19, puesto que muchos abusaron de la necesidad de las personas para poder adquirir medicamento, elevando los precios de estos y así haciendo una mala práctica de sus recursos. El Tuxteno es una obra en la cual da a conocer la iniquidad, desgracia y explotación de los indigentes. El autor, en su novela, refleja un pensamiento político de protesta social entre la lucha de opresores y oprimidos, en donde el opresor son los americanos explotadores y los oprimidos, los indígenas peruanos mineros. En esta obra encontramos una rivalidad de clase social, ya que el autor da a conocer el sufrimiento y el maltrato del cual es víctima el hombre andino del Perú, donde la empresa minera solo buscaba el beneficio económico con la extracción de minerales sin importar las consecuencias de contaminación que producía a estos pobres pueblos. Esta novela nos comunica la explotación de trabajadores, donde alguna vez pasó y está pasando en los pueblos y minas
más alejadas y recónditas de nuestro país, y sin que ellos puedan expresar su voz de protesta. En la novela El Tuxteno se puede ver más a fondo cómo se ejercía la explotación laboral, donde los trabajadores se veían seriamente afectados. La reflexión que nos deja esta novela es que debemos erradicar todo este tipo de prácticas y poder luchar para que se respeten nuestros derechos, tanto humanos como laborales. Sobre la explotación laboral, opino que en la actualidad debería estar completamente erradicada, ya que son prácticas de hace muchos años y donde las personas no conocían sus derechos. Sabemos que tanto en el sector formal como informal aún hay este tipo de abuso de poder, tanto en el exceso de horas de trabajo o el pago muy por debajo de lo que le corresponde, sobre todo a personas que desconocen sus derechos y son de muy bajos ingresos económicos. Nosotros debemos estar vigilantes y exigir que se cumplan y se respeten los derechos de los trabajadores y poder luchar para poder eliminar esto completamente.